Bien, buenas tardes, bienvenido de nuevo a este grupo de estudio del libro de Vicente Beltrán Anglada, Magia Organizada Planetaria. Hoy es martes 13 de abril del 2021 y vamos a dar inicio a la sesión número 24 de Magia Organizada Planetaria. Este libro está dedicado con inmensa devoción y gratitud al maestro. Vicente Beltrán Anglada lo puso así en la tercera página del libro y hay que reconocer que él dedica todos sus libros a alguien que le ha impactado en el camino y, como no, a su propio maestro. Dice: a mi maestro con inmensa devoción y gratitud. Continuamos. Esto aparece en las consideraciones preliminares de este libro, Magia Organizada Planetaria. Son como tres palabras con un contenido muy profundo: renovación, transmutación y redención. Renovación, transmutación y redención de la sustancia a través de la magia organizada planetaria. Aquí finalizamos la sesión anterior, la semana pasada. Y seguimos en el capítulo 7. Dice así: utilizando como siempre el principio de analogía, podríamos deducir que cualquier elemento químico o cualquier átomo de sustancia podría ser integrado o desintegrado utilizando la increíble potencia mágica del alcajés, la pureza infinita del espacio. Acordaos de que hablábamos de ese purísimo éter que está en todo el espacio, que lo compenetra todo y que solo los grandes iniciados pueden trabajar con él, dando a entender que en la semana pasada y en la anterior, que cuando uno realmente está en el camino iniciático, tendrá un momento, una oportunidad de trabajar con esta sustancia primordial, que todo lo compenetra. Por lo tanto, preparémonos poco a poco a buscar espacios neutros dentro de nosotros para poder contactar con esta entidad, con esta parte de la evolución que está ahí, que se utiliza, lo utilizan los logos y lo utilizaremos nosotros cuando lleguemos a determinado nivel. Se nos dijo que donde estaba situado era en los puntos neutros entre los átomos. Por lo tanto, ya se nos indica que para contactar con el alcajés realmente se necesita un grado de purificación muy grande. Dice: así, utilizando como siempre el principio de analogía, como es arriba es abajo, no en el detalle, sino en el aspecto general, podríamos deducir que cualquier elemento químico o cualquier átomo de sustancia podría ser integrado o desintegrado utilizando la increíble potencia mágica del alcajés, la pureza infinita del espacio. Por ejemplo, estos días que un país del mundo que tuvo un accidente nuclear hace años tenía una cantidad de miles de litros de agua contaminada, y si se tuviese la oportunidad de trabajar a nivel mágico con el alcajés, la polaridad de ese agua radiactiva sería revertida y podría ser arrojada libremente al océano. ¿Qué se va a hacer? Se va a arrojar tal cual y esperan que la sal del océano poco a poco neutralice el efecto nocivo de la contaminación radiológica. ¿Qué sucede? Que el pescado, todo aquello que proceda del mar en la zona donde esté contagiado, a la larga, por cadena trófica, acabará contagiando también a los humanos. Por lo tanto, esta radioactividad no se va a quedar ahí, no se va a disolver como un azucarillo, sino que karmáticamente, porque es un karma, se va a extender a la especie humana, poco a poco. Y con estas actividades o esta forma tan egoísta de actuar con la naturaleza, lo que hacemos es ir en contra de la búsqueda de esos espacios neutros, de esa pureza que la ciencia esotérica nos demanda. Dice: de ahí surge también, por poco que lo observemos, la clave mística de la transmutación, teniendo presente que el mago ha de haber transmutado previamente su naturaleza material antes de poder penetrar en el infinito secreto de la transmutación consciente de los elementos químicos, transmutando el plomo de sus vibraciones inferiores en el oro de la realización espiritual. Esto es simbólico, es una forma muy metafórica de hablar, pero lo que nos viene a decir, a mi modo de ver, es lo siguiente: si uno no ha alcanzado cierto grado de responsabilidad o de pureza interna
mediante el uso de la información que tiene, de la reflexión continua y sobre todo de vivir lo más elevado posible, no puede pretender transmutar absolutamente nada. ¿Qué quiere decir este absolutamente nada? Que el primer trabajo hay que empezar por uno mismo, pero no tener el meta de la evolución nuestra propia existencia. No, no se trata de eso. Nosotros somos el medio para que el alma, para que el agente mágico por excelencia pueda actuar. Pero donde debemos actuar primero es en la reversión de la polaridad de los vehículos de la personalidad. Cuando consigamos apartarlos precisamente de esas energías que los arrastran de forma instintiva y los conduzcamos a una energía evolutiva superior, estaremos haciendo un trabajo de transmutación. Si no hemos sido capaces de quitarnos, por ejemplo, un ejemplo más práctico, por ejemplo, la adicción al tabaco o al alcohol, a través de la reflexión, de la búsqueda interior, no pretendamos enmendar la plana a nadie, y menos aún intentar hacer magia, porque la magia parte de que uno ya la ha aplicado en sí mismo. Y la respuesta que obtiene es que el alma poco a poco se va a manifestar a través de los diferentes vehículos y profundizando a través precisamente de los átomos de cada uno de estos vehículos. Se trata de hacer que el aspecto lunar, que es la materia densificada, responda plenamente a la conciencia solar que se expresa a través de ella. Parece fácil de explicar, pero evidentemente con un poco de memoria que tengamos de esta encarnación, nos daremos cuenta lo que nos ha costado manifestar este punto neutro o estable de opinión. Quiero decir que el que hayamos obtenido, no importa cuál sea, está sustentado en la propia experiencia. Por lo tanto, no podremos trabajar la transmutación. La experiencia, que es consecuencia de la paciencia y de la perseverancia continua, no se ha manifestado antes. Previamente su naturaleza material antes de poder penetrar en el infinito secreto de la transmutación consciente de los elementos químicos, transmutando el plomo de lo más denso en el oro de la realización espiritual. Dicho de esta manera, parece maravilloso y fácil de hacer, y es nada más lejos de la realidad. Es muy complejo. Dice, después aplicará la ley sobre todo cuanto le rodea, afectando singularmente su entorno social en virtud del principio mágico de irradiación. Así curaban el Buda, Cristo y Apolonio de Tirana por irradiación, es decir, de dentro hacia afuera. Como hemos estudiado en el anterior curso, a través de la visión del tercer ojo, del entrecejo, el ojo de Shiva, el ojo monádico, a través de esta se inoculaba una corriente de energía que realmente lo que hacía era que sanaba, sin necesidad de tocar ni de imponer las manos, solamente en la mirada. Y de hecho, el gran iniciado cura por la mirada y el mago negro actúa con la mirada también. Ya sabéis que el mago negro puede castigar con la mirada y de ahí viene la idea del famoso mal de ojo, ¿no? Pero hay que tener un entrenamiento muy, muy denso, muy perverso, no solamente un capricho de un día, pero en cualquier caso, nunca hay que intentar, a través de la mente, intentar hacer daño a los demás, porque lo más probable es que nos lo hagamos nosotros mismos, sea una piedra que nos tiremos en nuestro tejado. Repito, después aplicará la ley esta de transmutación, de contacto con el alcajés o aplicación consciente de esta energía, de este éter puro, purísimo, cuanto le rodee, afectando de manera singular a su entorno social, en virtud del principio mágico de irradiación. Esto tiene que ver mucho con todo lo que nos acontece hoy en día. Imaginaos por un momento que en el metro, cuando hablamos de campo de servicio, pues un campo de servicio es coger el metro, el autobús, uno se sienta, está tranquilo, está irradiando si tiene cierto grado de conciencia, y lo que está haciendo es que su entorno lo está limpiando, está transmutando esos éteres cuando circulan determinados estados psicológicos, y lo que hace es que la gente va a salir de allí tranquila, aliviada. Y un problema que puede ser muy importante y seguramente lo será, no genera la congoja y el pesar que habitualmente suele acontecer. Por tanto, eso ya es un acto mágico, eso ya es magia. No pensemos que la magia es materializar una casa o un coche como hemos visto en las películas, con la varita mágica, no. Se trata de aprovechar la circunstancia del momento y revertir esos éteres que realmente nos están
manifestando unos problemas que los llevamos dentro, no nos engañemos, que de hecho tenemos la responsabilidad de solucionarlos, pero lo que hace el mago, aquellos que pueden irradiar, es que facilitan que el que tiene un problema lo reconozca y de manera mucho más tranquila, más asequible, se encare directamente hacia la solución. No es lo mismo estar el ánimo tranquilo y sereno que estar hecho un manejo de nervios. Porque cuando es un manejo de nervios, la irascibilidad, la mente ofuscada, no es el mejor momento para intentar buscar soluciones. Más que nada porque uno está dentro de una madeja que no hay forma de salir de ella. Y cada vez que se mueve, precisamente la madeja, los hilos le aprietan más. Por tanto, hay que estar muy calmado, muy tranquilo, en contacto con el alma, para poder deshacer estos entuertos. Dice, así curaban el Buda, el Cristo y Apolonio de Tiana, por irradiación. Así curan los maestros. Por eso no pretendamos que venga el maestro a solucionarnos la papeleta. Nosotros hagamos lo que podamos, lo mejor que podamos. Luego ya veremos qué sucede. Dice, de los indescriptibles espacios puros, absolutamente neutros de sus vidas, de esas grandes vidas, surgía la luz inmaculada del Alcajés, la cual operaba los sorprendentes prodigios de la curación física, del convencimiento espiritual, del espíritu de redención del alma humana. El Alcajés es un misterio de luz, de amor y de poder, y se revela por grados de suficiencia en la vida de los magos, es decir, a través de sus sucesivas iniciaciones. Bueno, pues en la primera iniciación nos darán una parte de esa energía, de esa sustancia, en la segunda otra parte, en la tercera otra parte. Son gotas de un elixir de vida increíble, que poco a poco somos dignos, merecedores de que se nos escancie una gota, y esa gota nos va a purificar. ¿Por qué se decía aquello? ¿En qué oración era aquella? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, ¿no? ¿No os parece que, haciendo un poco de analogía a esa palabra, en el fondo era una bendición, era precisamente proyectar esa energía neutra al Cajés, energía búdica por excelencia? Pues con esa energía se conseguían milagros. Eso está lejos de nuestra conciencia. Puede ser asequible hacia nosotros. ¿Creéis que tenemos la posibilidad real de entrar en contacto con esa energía? Personalmente pienso que sí. Lo que sucede que el ejemplo de estas grandes vidas no nos vale de manera orientativa. Nosotros no estamos en esas condiciones, ni mucho menos. Estamos en otras. Pero en las que estemos, no importa cuáles, tenemos la opción de irradiar el alma. Es decir, o dicho de otra manera, hacer las cosas con responsabilidad, cosa que últimamente se actúa de una manera bastante irresponsable en todo. La gente se desentiende, yo paso, yo fluyo, yo no vivo en el futuro, vivo en el presente, se dicen muchísimas sandeces, pero lo que no se está haciendo es manifestar el alma, y eso es el verdadero sentido de responsabilidad. Dice, el Alcajés es un misterio de luz, de amor por grados de suficiencia en la vida de los magos, es decir, a través de sus sucesivas iniciaciones o expansiones de conciencia. Seguimos. Ahora vienen las preguntas ya. Dice, cuando en el devenir de nuestros estudios esotéricos hablamos de la inmaculada pureza de los ángeles, recordemos cuanto hasta aquí hayamos explicado acerca del Alcajés. Quizás hallemos al fin el nexo de unión que existe entre el principio infinito de la vida y los cauces inmaculados de la forma a través de los cuales surgen los fértiles elementos de toda posible creación, como de costumbre, en un lenguaje muy florido, rimbombante, lleno de expresiones muy elevadas, muy sagitarianas, me atrevería a decir, pero en el fondo lo que pretenden que es reconducir toda esa conciencia emocional, devocional, hacia un punto muy elevado y neutro. Cuanto más elevado sea ese punto de enfoque, más probabilidades habrá de que realmente a la larga, se contacte con algo procedente del plano búdico. Se afine la recepción de la sintonía y se pueda registrar perfectamente esa energía búdica que es este Alcajés famoso. Bien, familia, llegaron las preguntas. Venga, adelante con ellas, no tengamos miedo. ¿Preguntas? ¿No? ¿Tampoco? Una cosa, a ver, a Dime, mí me Celia. está costando
Bueno, me estaba costando, ahora parece ser que ya lo tengo más claro. Eh, Encontrar la diferencia entre el espacio y el Alcagest, ¿no? Entonces, bueno, hoy por lo que hemos hablado, he llegado a la conclusión de que el espacio es una entidad y Una el entidad Alcagest psicológica es la es... sustancia que está dentro de esa entidad. De hecho, el espacio es el plano físico cósmico. Es una esfera, pero es una esfera. Lo que pasa es que decir que es una esfera y no decir nada es lo mismo, porque no sabemos. Lo único que sí sabemos es que por más que nada por la forma en que se comportan las galaxias o desde el punto de vista de la Tierra, teniendo en cuenta que cuando percibimos una galaxia que está a millones de años luz, eso era en aquel momento. No sabemos qué habrá ahora, no tenemos ni idea por el tema de la distancia. Entonces, por cálculos matemáticos se sacan muchas conclusiones. Los científicos trabajan así, de manera muy abstracta. No es que lo sepamos, sabemos que el espacio es una entidad, lo dijo Madame Blavatsky, lo dice Vicente, porque en realidad es el cuerpo, el ser. No sabemos quién es, ni mucho, es que tampoco podemos ponerle un pronombre porque francamente está fuera de nuestra consideración todo eso, pero sí que están ahí todas las galaxias, todos los sistemas solares y todos los cuerpos celestes. ¿Por qué? Porque son como una serie de cuerdas, de corrientes de energía donde se manifiesta. Si miramos la bóveda celeste, pues nos parece como una gran esfera, pero eso es el punto de vista que tenemos desde la Tierra. No sabemos en otro sistema solar de, por ejemplo, de Alfa Centauro, que está solamente a 2 años luz, dicen, no veas, a 2 años luz, mijanos, está cerquita en la esquina, como aquel que dice, que es mentira totalmente desde el punto de vista de la mente concreta. No sabemos qué percepción hay, ni siquiera del zodíaco, porque lo que llamamos zodíaco es lo que nos parece desde la Tierra. ¿Os acordáis de aquella teoría geocéntrica, la Tierra en el centro? Bueno, pues al final todas, la heliocéntrica y la geocéntrica, tienen su razón, pero tienen una parte de razón, una parte de razón. Por tanto, hay que tener una visión más holística para verlo. La energía que compenetra todo ese espacio, todo lo que es el plano físico cósmico, en otras palabras, es éter, éter. Lo que pasa es que ese éter, a medida que se va profundizando, tiene cada vez más pureza. Esto es fácilmente entendible seguramente cuando, por ejemplo, si hemos mirado algún documental de minería, sabéis que, por ejemplo, hay un carbón que se saca de las minas de carbón, del cual se han hecho objetos decorativos, que tiene un precio altísimo. No me acuerdo ahora el nombre, pero sé que en algunos filones, en algunas vetas de carbón se ha encontrado. No recuerdo el nombre. Si alguien se acuerda, ¿Jade puede ser o qué? ¿Qué nombre? ¿Cómo se llama eso? Es decir, es un carbón que está Ámbar, dentro de las... Bueno, ámbar procede básicamente de la época de la prehistórica de la Tierra, que sustanció, pero no es ámbar, no, es algo más, ¿no? algo más. Y sabemos que un ejemplo claro de la búsqueda del Alcagés lo tenemos en el símil, en la analogía que se hace. Precisamente os he puesto el ejemplo del carbón. El carbón que conocemos, la antracita, esta que con la que se calientan estas calderas para hacer electricidad, por ejemplo, o los altos hornos. En el fondo, la diferencia que hay entre eso y el diamante, que sería el carbono más puro, ¿cuál es? La presión y el tiempo, ¿no? En un momento Mm. determinado, altísimas presiones que se nos escapa a la comprensión, generaron una concentración de átomos, vamos a llamarle alcajés, puro en puro, y lo más puro que densificó. Pues densificó por un lado un diamante, con otros materiales salió una esmeralda, salió un rubí, salió un topacio, salió un zafiro y así sucesivamente. ¿Mm? Decimos, ¿cuándo salió esto? Pues cuando el Logos dijo, aquí estoy yo, voy a construir una nueva capa, anulo lo que tenía hecho y voy a iniciar un nuevo proceso, hace centenares y centenares de millones de años. Y fijaos lo que nosotros ahora encontramos. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos puede aportar esto? Que si realmente miramos dentro de nuestro interior y nos focalizamos en lo más profundo, ahí está esa percepción búdica que equivale al alcajés. No sé si te he contestado, porque yo cuando empiezo a hablar me animo mucho y el Sí, descendente Sagitario me lleva a las nubes, bueno, más allá de las nubes. sí, sí, o sea, es la parte más sutil de la energía, ¿no? Ahí Bien. está, lo más. De hecho, yo creo, sinceramente, no sé si se habrá hecho en alguna parte del mundo, pero me vino hace años en una reunión en Valencia con un grupo de compañeros que hablaban unos del trabajo con los metales,
del tema de la alquimia, y a mí me vino la idea de que el único camino no es coger el martillo o echarlos al fuego, porque este compañero sostenía que si los metales los ponemos en el fuego, las entidades que lo componen, los ángeles esos pitris, se aterrorizan. Y a mí me vino la idea de que tal vez mediante vía meditación, que es lo que creo que sugiere Vicente en estos textos, y el tibetano también, y la Blavatsky en su momento lo sugirieron, si pudiéramos comunicarnos con los devas, los ángeles, que forman, por ejemplo, una cuchara o un tenedor, podríamos hacer que adoptaran la forma que nos interesase, sin necesidad de recurrir al fuego, sino que sería la mente, porque fin de el fuego, ¿qué significa? El uso de la mente. Lo que pasa es que en lugar de utilizar el fuego concreto como lo conocemos, ese fuego interno, y ese fuego interno sí que creo que llegado un momento podremos coger un objeto metálico o de cristal y darle una forma adecuada, la que sea, sin necesidad de someterlo a temperaturas para que se vaya ablandando, etcétera, etcétera. En el fondo, si leímos hace unas semanas que las pirámides se construyeron, y esto cada vez hay dentro del campo esotérico mayor aseveración en eso, que se fueron construyendo con unas piedras que a veces se creaban con arena a través de mantras, o que la piedra se cortaba, se le quitaba el peso, se colocaba, se aplicaba otro mantra, y la piedra adquiría su originalidad. Entonces, ¿qué pasa? Si esto es factible, ¿no creéis que será factible también incidir directamente sobre esos ángeles? Porque al fin de cuentas, si hacemos una invocación y a un objeto, por ejemplo, a una cuchara le quitamos el peso, ¿sí?, que prácticamente no pesa nada, pues quiere decir que también podríamos interactuar de otra manera y que adoptase otro tipo de forma. Claro, esto significa que previamente el que tenga esa facultad ya ha conseguido que sus tres vehículos inferiores respondan directamente a la luz del alma, simplificando el proceso. Pero más que nada indican de alguien que tiene ya una cuarta iniciación, por lo tanto, sus vehículos pueden ser mayavirupas, es decir, una simple apariencia, y no están ya sujetos a la ley de la justa retribución. No hay átomos simientes permanentes. Es una proyección holográfica. ¿Más preguntas, familia? Sí, bueno, yo... Digas. Por lo que hemos visto hoy... Levanta la voz, pues te oigo muy lejano. Por lo que hemos visto hoy... Ahora. ¿Me oís mejor ahora? Ahora sí, yo sí, por lo menos. Vale. Pues del tema de la transmutación, del típico ejemplo alquímico del plomo en oro, la transmutación no deja de ser un salto cuántico de vibración, ¿no? Claro. Es entrar en una dimensión diferente. Otra forma de entenderlo. Pero claro, el plomo, que es un metal que está en todas partes, que además que contamina muchísimo. De hecho, una de las ideas que hay, opiniones, teorías de que el Imperio Romano colapsó, unos sostienen que eran los acueductos que se acabaron y otros dicen que acabaron enfermos y depresivos. Unos decían que por comer las lechugas estas famosas, las lechugas romanas, que comían muchísimo de eso, y otros sostienen que las cañerías estaban hechas con plomo. Y evidentemente eso sabéis que deja residuos que ya no se utiliza, pero yo me acuerdo hace años aquí donde vivo que había muchísima tubería de plomo. Ahora todo es de PVC, pero prácticamente para todo, para el agua caliente, para todo. Y plásticos que aguantan lo que les eches, ¿eh? Y algunos, mientras no le dé la luz del sol, pueden estar años y años. Le da la luz del sol, se secan. Pero bueno, quiere decir que si nosotros realmente estamos en esa tesitura de contacto con lo más sutil, y que en este caso este alcajes corresponde a lo que es la energía que emana del búdico, evidentemente el mundo de la materia está controlado. La diferencia que hay entre uno que está estudiando, un discípulo y un iniciado, es que el iniciado ya puede moldear perfectamente la vasija, es decir, perfectamente desde arriba ya tiene la potestad, y si tiene que utilizar un cuerpo, lo va a construir. No como nosotros, que estamos sometidos a un proceso que ya conocemos todos cómo es decir, una causa, y poco a poco vamos generando vamos acercándonos y expresándonos. Pero claro, el camino de la expresión, desde el punto de vista de la conciencia humana, no siempre se interpreta correctamente. Nos hemos quedado en el mundo de la apariencia, y este mundo es mucho más que la simple apariencia. A ver, estos días que hay varios volcanes en la Tierra que nos están obsequiando con el fuego creador, y eso habría que considerarlo. Varios volcanes en la Tierra que están ríos de lava, y dices, pero no me lo puedo ni creer, si llevaban miles de años parados. ¿Qué nos están diciendo? Ojo, que yo estoy vivo,
que este ser, que este espíritu de la tierra, o llamémosle como queramos, está vivo y nos está diciendo, esta energía que yo os estoy regalando, la lleváis dentro. ¿Por qué no la sacáis fuera? Mira, si habéis estado en Canarias, os dirán en el Lanzarote que cuando hubo el famoso Timanfaya hace 1700 y pico, el siglo XVIII, la isla al final aumentó en no sé cuántos kilómetros cuadrados. Es decir, aquello empezó a emanar, a emanar, a emanar, a emanar, y resulta se solidificó y sí que es un paisaje que bueno que se asocia a Marte, pero en realidad se ganaron no sé cuántos kilómetros cuadrados. ¿Qué quiere decir? Que desde nuestro más profundo interior podemos crear. Y en el fondo lo que hacemos con los pensamientos, las formas mentales, es crearlas de esa manera. Y a veces son más negras que la lava que se seca. La lava seca sabéis que es negra, y con el tiempo va cambiando por la acción de la naturaleza, de los líquenes, microorganismos, etcétera, etcétera. Pero a veces nuestras formas mentales son mucho más oscuras que esa lava seca. ¿Alguna pregunta más? Venga, familia, que el tema es muy interesante. Por lo menos nos plantea una solución maravillosa a nuestros problemas, pero hay que decir que estamos muy lejos de utilizar eso, ¿eh? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Elena? ¿No? Bueno, pues venga, adelante. Dice, no intentamos ser redundantes o reiterativos en nuestro estudio de la magia organizada, pero sí deberemos hacer un profundo énfasis sobre el hecho de que existe una gran afinidad de acuerdo con el principio de analogía entre la voluntad espiritual del mago y el alcajés. La voluntad espiritual equivale al grado de iniciado. Cuando esta voluntad se manifiesta, nosotros tenemos una querencia especial a hacer las cosas muy bien, pero a veces olvidamos que la meta nos ha confundido, porque la meta no es que esté allí delante, la meta está dentro de nosotros. Lo que pasa que el bosque en el que estamos viviendo, las dificultades del vehículo etérico, físico etérico, el emocional y el mental concreto nos pierden en el sentido de que nos desorientan. Y creemos que hay que buscarlo fuera y hay que buscarlo dentro. Lo que pasa es que nuestra mente no puede funcionar si no hay un ejemplo fuera y con eso nos orientamos. Y eso es como un punto de orientación, como una estrella polar que nos indica es por aquí. Pero a veces solamente nos quedamos en el intento. Deberíamos comprender que esa estrella polar o eso que queremos ver ahí al fondo, esa meta, en el fondo somos nosotros mismos que nos estamos proyectando. Y a veces cuesta mucho, mucho, mucho de entender esto. Por lo tanto, trabajar esta voluntad espiritual es vivir ni más ni menos que fuera del mundo de los seres humanos, ¿eh? ¿Qué quiere decir esto? Pues una conciencia que realmente va a tener muchísimas dificultades de encajar en el medio humano habitual. Por lo tanto, esto nos puede también llevar a la idea, a la conclusión, de que todos los que tienen determinado nivel evolutivo en el plano físico lo pasan fatal. ¿Qué quiere decir? Pues que tienen que estar, si quieren hacer un trabajo público, sabéis que la gente cuando descubre que alguien tiene una cualidad va inmediatamente a ver si se le pega algo. Y la gente cuando va a estos sitios va con la idea de que le solucionen la papeleta. Y eso indica que los malos rollos de cada uno se los va a dejar delante de una persona que se supone que tiene estas cualidades. Y el trabajo va a ser de esta persona de darle continuamente la vuelta y convertir cada bofetada en oportunidad de servicio. Creo que me he explicado un poquillo, ¿no? Continuamos. Seguimos en el capítulo 7. Dice, el mago espiritual, diferenciándole intencionadamente de otros tipos de mago, opera inteligentemente sobre la materia para dignificarla, para redimirla y volverla espiritual. ¿Os imagináis un trozo de carbón volverlo espiritual? Dios, de entrada es espiritual, porque procede de qué? Es el cuerpo físico del logos planetario, por lo tanto es sagrado. Lo que sucede es que todavía no es capaz de irradiar la nota vibratoria que el logos tiene. Si el planeta estuviera en un magma incandescente, podríamos decir, ahora se ha redimido por completo. El día que se queme todo esto, igual se convierte en un planeta gaseoso, como algunos que tenemos en el sistema solar, y evidentemente está en un nivel de conciencia elevado. Pero toda la materia la debe redimir, la debe transmutar. ¿Somos capaces de pensar eso respecto a nuestros vehículos de la personalidad?
Porque si la cuarta iniciación es quemar el cuerpo causal, pensemos que para que eso pase, debe haber acontecido antes la transmutación total, transformación y transfiguración de los 3 vehículos, cada uno con su etapa evolutiva diferente, pero que en el fondo responden al mismo patrón: agotar ese karma, esa materia que estaba coloreada de una manera especial, redimir la materia y volverla espiritual. El mago es aquel que reconvierte la polaridad, ¿no? Pero no por un acto de magia, sino por un acto científico. Es decir, se utiliza la mente, hay unas leyes internas, una sabia utilización de las mismas y por lo tanto todo se convierte en oportunidad de servicio. Para servir no hay que irse a ninguna parte, ni a cristianizar a nadie, como se hacía en el pasado, ni a la India, a la rama de un santón que nos va a iluminar. Si no somos capaces de iluminarnos en nuestro propio medio, desconfiemos un poco de esa luz que nos puede venir de otro sitio, porque seguramente nos vamos a confundir un poco. Continuamos. Dice, no pasará nunca por su mente la idea de transmutar el plomo en oro, tal como era el afán primordial de muchos de los llamados alquimistas del pasado, de la Edad Media básicamente. Todo el tema de los libros de caballerías, el tema del rey Arturo, del Santo Grial, del dragón, todas estas historias, estas mitologías. Dice, su preocupación constante, antes de atreverse a penetrar en los altos secretos de la alquimia, era descubrir la esencia pura del alcajés, dentro de sí, determinando en cada uno de los elementos constitutivos de su triple cuerpo de manifestación. ¿Os acordáis si habéis leído el Quijote, el famoso bálsamo de Fierabras, que estaba extraído de la sangre de un dragón, que lo curaba todo? Pues este alcajés, miraoslo porque igual en internet encontramos esa información, pero la literatura desde tiempos inmemoriales está relacionada con estos mitos. Y si desde tiempos inmemoriales se han los mitos, quiere decir que ha habido unos cuantos en la Tierra, generalmente las primeras jerarquías creadoras venidas de Venus, que inocularon esta idea, este pensamiento, esta forma, y han sido los testimonios, las armas, que con el paso del tiempo han orientado a los humanos hacia la luz suprema, determinando en cada uno de los elementos constitutivos de su triple cuerpo de manifestación. Altos secretos de la alquimia era descubrir la esencia pura del alcajés dentro de sí mismo. En el fondo puede servir como un mandato. ¿Os acordáis del mandato délfico, del oráculo de Delfos? Hombre, conócete a ti mismo. Bueno, pues conocerse a sí mismo es conocer precisamente dónde está, en qué parte de nosotros está esa suma pureza. Está en el corazón, está en el centro coronario, está en el agna, está en el laringio, está en los chakras inferiores o está en todos los chakras del sistema endocrino, lo que es del sistema etérico, está en el alma y al mismo tiempo está en todos los chakras de los vehículos de la personalidad. Porque si no es así, no podríamos alcanzar el contacto con esta sustancia tan pura como el alcajés. Con lo cual se ha producido la transmutación total, transformación y transfiguración de nuestra forma. Continuamos. Dice, el fenómeno de luz o de radiación exigido a todo verdadero mago, hasta llegar a descubrir en ciertos y desconocidos repliegues de su vida espiritual el espacio neutro vacío creador de donde se escanciaba la energía pura del alcajés, llegando así al convencimiento de que éste es de la misma esencia de la mónada espiritual, raíz de su propia vida. Acordaos que la semana anterior Vicente nos decía que era el contacto con la propia mónada. Acordaos de esto, que lo dijimos. ¿Qué quiere decir esto? Que si somos capaces de ver el espacio neutro entre los átomos o mentalmente intentar analizarlo, quiere decir que nuestra mente percibe ya de manera mínima el contacto con este campo de energía superior de la mente abstracta, lo que sería el plano donde está el alma. El tercero al primer subplano. El primer subplano ya sabéis que está el átomo manásico permanente. Y si tuviésemos alguna iniciación, responderíamos como almas, estaríamos enfocados ya en el segundo, sobre todo la tercera, estaríamos en el segundo subplano. Pero claro, eso nos queda muy lejano. Pero entendamos que en el día a día podemos demostrarnos a nosotros mismos si esto realmente tiene sentido, porque cambiamos la palabra mónada espiritual y ponemos alma y veremos el efecto que hace. Vivir en el punto neutro del alma, que sería el entrecejo,
y qué control ejerce o qué suave control ejerce sobre la triple personalidad. Porque eso sí que está en nuestras manos. Luego lo otro es muy interesante, nos llama mucho la atención, pero si antes no se ha conseguido que el alma se puede irradiar los tres vehículos de la personalidad, esto va a ser bastante complejo de entender. Dice, aparecerán claras entonces ante sus percepciones las realidades implícitas en las declaraciones de la gran maga que fue Madame Blavatsky en la doctrina secreta. Espíritu y materia son de la misma sustancia. Espíritu es materia en su más elevado grado de pureza. Materia es el espíritu descendido a su más denso grado de vibración. ¿Dónde está la diferencia? En el punto de vista del observador. El lugar que ocupe el observador, ahí está una solución o la otra. Si esto lo extrapolamos un poco, ensanchamos un poquito más, eso nos debería llevar a la siguiente conclusión. Lo que afirman las religiones organizadas del mundo, de que Dios es amor y que no debemos tener absolutamente miedo a nada, de que Dios proveerá, lo dicen las grandes religiones del libro, las grandes tradiciones, tiene mucho que ver con esto. Porque pase lo que pase, como almas, no nos debe de afectar. Sucede que nos ofuscamos y no actuamos como almas, porque la materia necesita renovarse continuamente. Pero la conciencia necesita precisamente de esa materia caduca para evolucionar. No olvidemos que para llegar como mónadas al grado del cuarto reino de humanos, hemos pasado por el reino animal, propiamente dicho, por el vegetal, y primeramente nos metimos en el reino mineral. Y ahí estuvimos periodos inmensos de tiempo, hasta que al final llegó un día que, mira, pasando el tiempo que es inmenso, llegamos ni más ni menos que al reino humano. Y ahora estamos en un momento que más o menos sabemos por dónde está la meta, más que nunca, tal vez, más que en anteriores encarnaciones, por lo tanto hemos de aprovecharlo. Y cada día tenemos la oportunidad de convertir el plomo, es decir, la personalidad, en un receptáculo transparente y puro que pueda reflejar el contenido que es el alma. Materia es el espíritu descendido a su más denso grado de vibración. A Madame Blavatsky, en el proemio de la doctrina secreta, hay una afirmación maravillosa que si se reflexionara sobre ella, nos iba a ahorrar más de un dolor de cabeza. Es, todo está contenido en el uno, no hay vida fuera del uno. Si esto lo profundizamos, nos da a entender que prácticamente todo lo que nos acontece está dentro del campo de nuestra conciencia, es decir, nosotros lo hemos invocado para poder evolucionar. Por lo tanto, cuando se hace la pregunta capciosa, bueno, ¿y la parte oscura? Hitler, por ejemplo, yo recuerdo una pregunta en un grupo teosófico, ¿y Hitler qué pasa? ¿Y las guerras mundiales y los atentados forma parte de lo mismo? Ah, no puede ser. A ver, si decimos que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente, ¿os acordáis de los libros de Vicente? Y también decimos que el espíritu es multimolecular, multigeométrico y multidimensional, quiere decir que en todo está Dios, ¿no? Está el Logos, el Creador. Por lo tanto, lo que pasa dentro, ¿qué es? ¿Es divino, es negativo o es positivo? A corto plazo, el tema de destruir formas nos da miedo, pero es una característica divina de la voluntad espiritual. Hay que destruir para volver a construir. El primer rayo es destructor, no es constructor. Hay que utilizar energías inteligentes coloreadas con la energía del segundo rayo. Si no, la materia no se cohesiona, ¿eh? ¿Lo vemos? Sí, creo que sí. Las preguntas vendrán pronto. Dice así, todo es puro en su esencia y todo se halla incluido en el infinito seno de la incomprensible y misteriosa entidad que llamamos espacio. El espacio es la matriz purísima de todas las creaciones en donde el espíritu creador y el alcajés viven en un perpetuo estado de reconciliación y equilibrio. Espíritu creador y el alcajés viven en un estado de reconciliación y equilibrio. ¿Son lo mismo? ¿No son lo mismo? Hemos hablado de la mónada. ¿No será que nuestra mente no es capaz todavía de captar intuitivamente esta realidad y necesita de todas estas definiciones como escalones en la escalera de Jacob para que nos llevarnos a ese estado de conciencia? Lo dejamos a la consideración. Harán bien los estudiantes, dice Vicente, el meditar sobre estas últimas palabras, pues encierran la explicación lógica de lo que en términos místicos llamamos pureza virginal de la creación.
y por derivación una comprensión perfecta del término virgen, aplicado a cualquier expresión divina en la vida de la naturaleza. Si lo miramos bien, tiene que ver con el tema de Virgo. Tiene que ver con el tema de Virgo, el nacimiento de la conciencia crística. La materia per se es pura, porque es una forma a través de es la forma densa del logos, del creador. Si lo miramos de otra manera, nuestra personalidad todavía dista mucho de acercarse al nivel del alma, pero hay que decirlo de otra manera. Uno expresa lo que lleva dentro. ¿O es que acaso guardamos lo mejor para nuestro cuarto de estar y nuestras amistades más queridas? Si no somos capaces de irradiar en el día a día con gente que no conocemos, no esperemos que la irradiación que podamos hacer en nuestro círculo selecto de amistades sea la correcta, porque probablemente nos estemos engañando. Pureza virginal de la creación y por derivación una comprensión perfecta del término virgen. Ojo, porque el misterio de la Virgen María radica aquí, Ahí viene el gran conflicto que han tenido y siguen teniendo, Aplicado a cualquier expresión divina en la vida de la naturaleza. Dice, la naturaleza será siempre esta Virgen María, es decir, el tercer aspecto, la mente de Dios, ¿no? Brahma, ¿no? O el Kundalini, también se le puede llamar, o Espíritu Santo, y después del nacimiento del Cristo místico. Todo es espacio, todo es espíritu, todo es alcajés. He ahí la gran verdad que deberán descubrir los verdaderos investigadores de la magia organizada en nuestro mundo. ¿Y por qué necesitamos tantos nombres, como he dicho antes? Porque son peldaños, son tramos de la gran escalera de caracol que nos va subiendo hacia lo más sublime. Bien, las preguntas me imagino que ahora sí que habrá, ¿no? Adelante. ¿Nadie hace preguntas? Una cosa, la voluntad espiritual del mago es la serena expectación, ¿no? Es en la expectación, sí, es una característica iniciática. Pese a que la palabra iniciática él la utiliza bastante, tibetano también la puso, pero genera una falsa expectativa de creer que eso está al alcance de todos y no. Muchos fueron los llamados y muy pocos los elegidos, y menos aún de los elegidos la pudieron manifestar, que eso no se suele decir tampoco, porque no queda bien, políticamente no es correcto. ¿Algo más, familia? Una reflexión. Bueno, a mí me cuesta entender que al redimir la materia, por ejemplo, entendiéndolo en nuestra tierra, ¿no? Vaya a desaparecer esa parte que consideramos tan bella, que es la naturaleza, o sea, la parte vegetal, ¿no? La parte agua, porque yo me pongo a pensar y digo, ostras, esto es lo que te inspira muchas veces, ¿no? Ya, pero... Sí, no, sí, te entiendo, y es muy difícil, o sea, entender que va a ser un desierto así como árido, bueno, lo encuentro... Aberrante, la idea es aberrante, La idea es aberrante. De hecho, hay una cosa que no se suele decir, porque no queda bien, en el tema de la ecología, el tema del medio ambiente, de esto del cambio climático. Sí que es verdad que hemos hecho lo posible e imposible por fastidiar el planeta, hay que decirlo abiertamente. Pero no hay un tema que no se debe de olvidar, Se sabe desde los años 50, 60 que el Sol está irradiando de una forma distinta, Es decir, decimos que hemos contribuido los humanos, bien. El Sol se está preparando, es decir, el logos solar está acelerando la evolución. Entonces, el logos de la Tierra tiene que tirar una cuarta iniciación y el logos de solar tiene que coger otra cuarta iniciación, cada uno en su nivel. Claro, esas iniciaciones para nosotros significan poco. Lo que pasa que en el caso del logo solar, lo que probablemente suceda, que ya hay algún estudio que lo dice, es que no vamos a ir a corto plazo a una sequía mundial, sino que tal vez nos vayamos a una glaciación. Con lo cual la glaciación lo que va a hacer es un efecto terapéutico de bisturí. Pues lo que sea acontecerá, y está basado eso en el estudio que hay sobre la corriente transportadora, esa corriente que corre el océano Atlántico, pues viene del océano del Polo, desciende, va hacia el Pacífico y es la que regula las estaciones en la Tierra, es decir, es una corriente de agua
creo que es agua dulce además, me parece, que está a no sé cuántos metros de profundidad, y cuando sale a la superficie, donde la zona que sale es el invierno. Entonces eso está cambiando. Está cambiando por alguna razón y ahora lo que se está viendo, que nosotros en Europa disfrutábamos de un tiempo bastante bueno y ahora en las últimas décadas sabéis que están, desde hace 20, 15 años por ahí, ciertos ciclones y tempestades del Caribe o de Estados Unidos llegan a Europa transformados en grandes tempestades, grandes tormentas. De hecho, estos últimos que hemos tenido, el Filomena y el Gloria y no sé cuál más, se iniciaron en esa zona, el Caribe o la costa de la costa este de Estados Unidos, y vinieron para acá. Pues se ve que esto va a ir en aumento y tendremos pues grandes heladas y también grandes periodos de calor, una temperatura altísima, con lo cual la vida va a cambiar. Y las condiciones de vida cambiarán tanto que los humanos muchos nos quedaremos por el camino. Pero eso es un estado una experiencia que hay que pasar para realmente avanzar. Y en respecto al tema de que se acabe este medio ambiente que tenemos tan maravilloso, tan diverso, tan exquisito, en el fondo, si lo miramos bien, es muy astral. Son infinidad de formas para decirnos que Dios es belleza. La naturaleza nos dice clarísimamente que los rayos, Dios los manifiesta a través de la naturaleza. La verdad, la belleza de las plantas, de las flores, de los árboles, reino vegetal, pero la belleza de las cordilleras, que dices, madre mía, la piedra, el séptimo rayo, cómo se manifiesta, por ejemplo, en Montserrat, cómo se manifiesta en otros picos que cuando se han ido descongelando los glaciares hay unos riscos y unas piedras y dices, es imposible esta creación. Por ejemplo, la belleza del fondo del mar, y dices, madre mía, qué vida hay aquí. Eso es para decirnos que Dios, el Creador, es todo eso y mucho más que se nos escapa a la comprensión. Pero claro, si los hijos van respondiendo a la vibración del Padre, ya no necesitan de todos esos aderezos para captar la síntesis que el Padre quiere manifestar. A fin de cuentas, el Padre, entendámoslo bien, lo que quiere es que lleguemos a un punto de la evolución, la cuarta iniciación, simbólicamente hablando, en la cual salgamos del reino humano, entremos en el quinto reino y desde allí, trabajemos en Shambhala, ¿para qué? Para proyectar el plan en la tierra. ¿Cómo se hace esto? A través de la impresión de ideas en grupos por líneas de rayo en la tierra. Y poco a poco el planeta va cambiando. Eso es una forma de trabajar de conciencia, por lo tanto es trabajar de dentro a fuera. El método que utilizamos habitualmente o que hemos hecho siempre es de fuera hacia adentro. Y no es el método más apropiado, pero seguramente es que no tenemos otro. Y además, el día que llegue a secarse el mar, como esotéricamente habla el Tratado de Magia Blanca, estos ojos no lo van a ver. Este cuerpo, esta conciencia supeditada a los tres cuerpos, no existirá, habrá otra, imagino, más superior. Si no, seguramente que no hemos avanzado mucho. Sí, así Dime. No, simplemente digo que así no lo soportaríamos. Claro. Lo que probablemente tengamos que ver en este siglo, si vivimos unas cuantas décadas más, es que las costas las vamos a perder por los temporales que vienen, por el deshielo que hay. Y seguramente veremos meteoros mucho más fuertes, es decir, tempestades, tormentas de granizo que destrozarán cosechas, bosques, lo harán todo. Pero es una forma de trabajar de los devas. Yo, cuando hubo esta ventolera hace unos años aquí en esta zona del Bajo Llobregat, que aquí en Sant Boi murieron unos niños, acordaréis, en el 2009, pues pude ver en Cornellá y sobre todo en Corbera de Llobregat, vi cómo arrancaron árboles, pero a mí lo que me llamó la atención, un grupo de pinos que por el medio, unos 15 metros, los habían retorcido completamente y los habían arrancado. Habían dejado intacto el tocón y el tronco. Es decir, como si hubiese sido una mano gigante, de hecho con los árboles, clac, mira, como si fueseis calzot, mira, no os arranco, pero os retuerzo y os parto. Es decir, algo increíble lo que es. Y además, si esa zona prácticamente perdió la vegetación, perdió mucho del encanto que tenía, encanto selvático en algunas zonas, pero dices, qué forma tan inteligente de actuar. ¿Y todo esto para qué? Tal vez para que nos acordemos de que la naturaleza está para algo, no está para aprovecharnos de ella, creo, pero no sé si estas reflexiones se hacen habitualmente. ¿Alguna pregunta más, familia? Entonces, ¿no? Jesús, esto Dime. que dice que nosotros influimos en el cambio climático y todo esto, que bueno, naturalmente que no hemos cuidado el planeta y ciertas cosas pues nos volverán, ¿no? Pero en realidad todo este cambio viene porque el logos
está intentando hacer un cambio, una transmutación grande, ¿no? Una cosa, a ver, se nos dio la gran invocación en el 45, primero se dio una en el 36, se dio otra en el 40 y se dio la del 45, que es la que utilizamos a cada día, ¿no? ¿Qué creéis? ¿Que este mantra es precisamente para tocar la flauta o el acordeón o la guitarra? Con este mantra, a medida que lo vamos utilizando y de manera cada vez más consciente, le estamos diciendo al logos planetario y al logos solar y al de Sirio, aquellos que tienen la potestad de invocar fuertemente de forma interna muy profunda, oye, quiero una oportunidad nueva, envíame tu bendición. ¿Y qué es la bendición? Una que acaba ¿qué? Destapando toda la parte oscura. ¿Qué nos están diciendo? Yo os abro la puerta, pero fijaos lo que tenéis ahora. Ahora vamos a entrar del día 20, entramos en Tauro, ¿no? 20 o 21. Tauro, que es el símbolo de la luz, y la personalidad taurina es una personalidad que se jacta del mundo del deseo. Y cuando se harta del mundo del deseo, empieza a surgir una mente que está ligada al deseo, Y ese deseo venusino, con el tiempo, se convierte en ¿qué? En la búsqueda de la luz, porque la mente, la primera indicación que tiene, la concreta, es aquello que a mí me gusta. Pues asocia el tema del sexo, etcétera, etcétera. Cuando yo ya estoy saciado de eso, ¿qué busco? La otra contraparte, la superior, la luz. Eso que lo impregna todo, porque es la propia conciencia. Entonces, si nosotros invocamos, la luz nos la han dado. Yo cuando la gente dice que se queja tanto de los que vienen en los cayucos por ahí, esta gente que muere, que se arriesga a morir por cambiar de vida, y la respuesta que le damos es, caramba, entonces, ¿para qué meditamos cada día? ¿Para qué decimos que se cumpla el plan en la Tierra? Nos dan la oportunidad de abrir el corazón. Lástima que seamos tan cerrados, tan mezquinos. Mirad, está previsto que no haya la paz esa comodona burguesa de mi salita de estar, de que no me molesta nada, que el aire acondicionado, mi calefacción, mi buena comida, porque yo me lo merezco, como se dice esto en el mundo occidental, el mundo capitalista. Eso va a desaparecer. Porque si queremos una humanidad nueva, ha de pasar la prueba del fuego. La prueba es la renuncia a toda la comodidad, hasta que las cosas se acalmen y entonces entendamos la comodidad como manifestación espiritual, no de los sentidos. No sé si me he explicado, o tal vez un poco duro, ¿no? No, pero yo creo que por ahí va el tema, ¿eh? Sí. A ver, esto que ha empezado el año pasado, que lleva más años todavía, no lo sabemos, la pandemia o pandemia, es una primera parte del programa que hay preparado, ¿eh? No tengamos miedo, no nos va a pasar nada. ¿Qué podemos perder? ¿El cuerpo físico? Pues eso no es nada. Ya volveremos, y tanto que volveremos. Lo peor es el miedo, porque el miedo sí que hace que nos inhibamos y sobre todo que la irradiación no salga de nosotros. Se quede en un intento vano. ¿Alguna pregunta más, Gloria? ¿Milagros? ¿No? Sí, yo quería comentar que esto que hablabais del cambio climático y tal, esta tarde he escuchado que de este volcán que hay en erupción por la zona del Caribe, se ve que hoy estaban viajando las cenizas por el Atlántico y que iban a llegar aquí a la península esta tarde. Mirad, en donde está esta isla, San Vincent y las Granadinas, en el Caribe, al lado está la isla Montserrat. Y si recordáis, hace unos 25 años o 30 hubo un volcán que la mató por completo, la cubrió con 2 o 3 metros de cenizas. Y se acabó el turismo, se acabó todo. ¿Sabéis eso, no? Fijaos qué forma más inteligente que tiene el creador de quitarse ¿qué? Aquello que le molesta. A ver, recordad para qué sirve el Caribe. Si habéis estado en el Caribe, mirad, yo cuando pasó lo del tsunami del sudeste asiático, yo ya había estado, el año 91 estuve en Tailandia. Y una ciudad que se no voy a decir el nombre porque todo el mundo la conoce, del Índico, de la costa Índico de Tailandia, pues fue afectada por el famoso tsunami. Y cuando uno recordé lo que yo había visto cuando fui en el 91 con lo que pasó, piense, no me extraña de que haya venido una mano divina y haya acabado con ciertas cosas que francamente no son de recibo. Creo que ya sabéis a qué me refiero, ¿no? Entonces, no nos quejemos tanto porque estamos invocando la luz y la luz nos la están dando. Por aquí no se va. Sí que es verdad que nos descoloca bastante un terremoto o un volcán. Nos descolocan muchísimo. Imaginaos que estos que llevan miles de años, 14.000 años apagados de aquí de Olot y los del centro de la península, los de La Mancha, que llevan muchos años más parados, se empezaran a activar. O que el Teide se activara.
que es una maravilla de montaña y de valle y de todo esto, una preciosidad aquello. Imaginaos que se activara, porque la última erupción fue en 1800 y pico. ¿Qué indicaría? Que tal vez debemos tener más respeto por el sitio donde ponemos los pies, por la tierra, por lo concreto. ¿Lo vemos un poquito? ¿Bien? ¿Continúo? Capítulo 8. La magia y las ceremonias litúrgicas. La magia y las ceremonias litúrgicas. Dice, todos los ritos, ceremonias y liturgias de carácter religioso, realizadas con espíritu de buena voluntad, son actividades mágicas fundamentadas en el principio espiritual hacia el bien compartido, siendo unas de las fuerzas bienhechoras del planeta. Pero, para que una ceremonia, una liturgia o un determinado rito cumplan sus fines invocativos previstos, han de sujetarse a determinadas reglas mágicas. Luego las veremos. Vamos a repetir. Todos los ritos, ceremonias y liturgias de carácter religioso, realizadas con espíritu de buena voluntad, son actividades mágicas fundamentadas en el principio espiritual hacia el bien compartido, siendo una de las fuerzas bienhechoras del planeta. Bien, cuando hablamos de la magia, tenemos una idea, algunos seguramente asociadas a las películas de esta señora inglesa, estas películas de magos, Harry Potter y compañía, o de algo más profundo, de algo de la consagración, por ejemplo, de las iglesias cristianas, de la hostia, del sacrificio, el cáliz, pero nos damos cuenta que el ritual ha de acompañarnos siempre. ¿No utilizamos un ritual de 3 comidas o 5 del día? Pequeñas porciones de comida si son 5 y 3, una o ninguna si hay lo que hay, ¿no? ¿No seguimos el ritual de dormir por la noche y tener actividad durante el día? ¿No seguimos el ritual de horas de trabajo, horas de esparcimiento, horas de estudio? ¿No seguimos el ritual de hacer deporte, una caminada o mantener una conversación con los amigos, etcétera, etcétera? ¿O visitar a los parientes? Por ejemplo, un quirófano. Uno entra y está todo perfectamente organizado, puedes ver todos los materiales que van a utilizar para abrirte. ¿No os parece que eso es un ritual? ¿O en un banco? ¿No os parece el ritual que hay ahora? Antes consultaban unos libros, a ver, yo me acuerdo de aquellas cartillas que se anotaba en rojo lo que eran los reintegros y las imposiciones se ponían en azul. Imagino que esto nos acordamos, tenemos cierta edad, ¿no? Y luego se informatizó poco a poco y hoy en día, ¿qué es el ritual? Con tu tarjeta de identidad automáticamente acceden, tu cuenta, plan, y lo ven todo. O si no lo haces tú, es tu teléfono. ¿No os parece que todo eso es un ritual? Porque a veces olvidamos que el ritual es todo aquello organizado que hay que realizar previamente para que la magia se produzca. Apretar un botón de luz, un interruptor de la luz, ¿nos parece un acto mágico? Pues para gran parte de la humanidad es un acto mágico, básicamente porque no disponen de luz eléctrica. Y quien dice eso dice un grifo y dice, por ejemplo, un aeropuerto, dice un tren, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aplicamos ceremonia, liturgia, rito, solamente aquello que está asociado a la magia. Magia es todo, absolutamente todo. Lo que pasa es que en este libro lo que trata de explicarnos qué función tiene la magia, cómo realizarla, pero parte de la premisa que nos la explica con cada capítulo prácticamente, de que somos nosotros los magos. Nada exterior a nosotros va a hacer la magia, nada. Vamos a releer. Dice, todos los ritos, ceremonias y liturgias de carácter religioso realizadas con espíritu de buena voluntad, son actividades mágicas fundamentadas en el principio espiritual hacia el bien compartido, siendo una de las fuerzas bienhechoras del planeta. Por lo tanto, la energía del segundo rayo, la buena voluntad, está ahí. Y esa actividad inteligente tendente a manifestar algo nuevo es el séptimo rayo. ¿Qué está haciendo? Que sin la energía de la buena voluntad, por sí mismo, un rayo impar es muy difícil de digerir, porque es una energía que te tira, te descontrola, porque va a lo práctico, no va a lo superfluo. Y lo que va a hacer el planeta Urano con el tema del séptimo rayo va a ser cambiarnos de arriba a abajo, que ya lo está haciendo, pero vendrá mucho más. Dice, pero para que una ceremonia, una liturgia, un determinado rito, cumplan sus fines invocativos previstos, han de sujetarse a determinadas reglas mágicas. Veremos qué dice ahora. A. Los oficiantes han de crear un clima de serena expectación
mental o emocional, según los casos, en las personas que forman parte del cuerpo místico de la liturgia. Bien, a ver, yo que vengo de la Iglesia Católica hasta los 14 años, sí que me acuerdo, no sabía en aquel momento por qué era, cuando era muy pequeño, pero sí que es verdad que iba los sábados o los domingos a misa y no todas me parecían iguales. Según el grupo de personas que iban, yo no sabía interpretar eso, notaba que me encontraba mejor o me encontraba peor. Hasta que cuando ya me introduje en este mundillo esotérico, me di cuenta que tenía que ver precisamente no con el saber hacer del oficiante, del sacerdote, sino con aquellos que estaban recibiendo, eran partícipes, estaban delante, expectantes, estaban allá esperando esa consagración. Si estaban unidos internamente, aquello iba mejor. Si a veces venía un sacristán no, era un sacerdote que estaba haciendo prácticas, en el sentido de que todavía no había cantado misa y estaba ayudando, realmente se notaba a veces que había algo especial. Y sí tengo que decir que tendría pues unos 6 años, creo que había hecho la comunión, que en unos ejercicios espirituales, unas conferencias que se daban en la Semana Santa, en la iglesia del pueblo donde nací, sí que pude ver la tonsura, es decir, un sacerdote que vino, creo que era, no sé de qué orden, era un sacerdote, y aquel hombre habló, a mi modo de ver, no recuerdo nada de lo que dijo, como si estuviera inspirado por una voz divina. Con el paso del tiempo y después de haber leído la ciencia de los sacramentos, teosofía, etcétera, todo esto, me di cuenta que cuando uno está perfectamente alineado, como dice aquí, en serena expectación, sus vehículos, realmente es capaz de recoger lo más selecto que lleva dentro y poderlo transmitir. Eso es un acto mágico. Lo que hablábamos antes era un acto mágico, ¿no? Esto de buscar el alcajés. Pues precisamente la atmósfera generada en aquella iglesia, además sabéis que se hacían estos discursos, no se hacían en el altar mayor, sino que había un púlpito entre 2 columnas que se subía, era como un minarete, y allí con la mano levantada se exhortaba en plan sagitariano, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Imagino que esta experiencia la habéis visto en algunas. Esto se empezó a quitar después del Vaticano II, pero bueno, en muchas iglesias todavía perdura. Pero yo tengo esa imagen y está relacionada precisamente con el tema de la magia. Y aquella persona, porque luego lo pude ver, de la forma que caminaba, prácticamente parecía una vara, parecía una vina de estas energéticas, no le veía, y no era muy mayor, era joven, pero tenía algo dentro de él que irradiaba este principio que explica aquí Vicente. Según los casos, en las personas que forman parte del cuerpo místico de la liturgia. A ver, el oficiante es el sacerdote. ¿Y creéis que los feligreses delante del altar no forman parte de este cuerpo? Generalmente a la gente va a los templos a pedir, ¿eh? En todas las religiones organizadas, que es el sexto rayo, no la religión con mayúsculas que las compenetra todas, que es el segundo, se va a pedir. Y cuando uno va a pedirle a Shiva, a Vishnu o al que sea, o a Jehová, o a Alá, o a Dios, o como se le ponga el nombre, nos vamos equivocando, nos equivocamos totalmente. No hay que ir a pedir, hay que ir a dar a los templos. ¿Os imagináis ir que la gente fuera el domingo al templo, a la iglesia, al que sea, el día que toque, el día sagrado, o cualquier día, y diera las gracias? ¿Queréis que la gente lo hace cuando van? Cuando van al Rocío, a Montserrat, a Lourdes, a Jerusalén, a Santiago de Compostela, a Guadalupe, a, bueno, no sé cuántos santuarios que hay en España y en cualquier parte del mundo, o mezquitas o sinagogas. ¿Realmente creemos que vamos a dar las gracias? Yo creo que no, ¿eh? Son muy pocos los que dan las gracias, muy pocos. Pues habría que ir a dar las gracias, no a pedir nada. No podemos pedir si lo tenemos todo. ¿Continuamos? B. Han de saber invocar conscientemente a las fuerzas sacramentales, débicas o angélicas mediante la fuerza mágica del ritual y poder prepararse convenientemente para transmitir los dones de aquellas fuerzas celestiales. Os recomiendo la lectura, es un libro que encontraréis en internet de ¿cómo se llama este? De Leadbeater, La ciencia de los sacramentos. Ahí explica, porque era un obispo de la iglesia anglicana, un grupo que se extinguió, veréis que él utiliza el por qué los colores, las piedras preciosas, qué función tienen. Por ejemplo, el por qué en la época de la Cuaresma el sacerdote va vestido de lila, con la túnica esta, la capa esta lila, tiene que ver en el color en Urano, en el séptimo rayo, que está aquí en Aries, la resurrección,
Pero claro, esto no se suele asociar a eso, ni muchísimo menos, pero bueno, hay que verlo. Tiene su razón de ser, ¿eh? No es que, mira, le gusta ir de colores porque de esta manera no. Esto es una tradición esotérica que se pierde en la noche de los tiempos. Los colores indican algo. Claro, si no somos todavía, no lo vemos, pues... Y hay que decir que una ceremonia es una invocación angélica y debe de haber unos inciensos, debe de haber unas joyas, unas piedras preciosas y debe de haber algo de oro, de ahí que los cálices sean de oro, no por ostentación de la iglesia, es porque es un metal puro y realmente si se ha hecho todo bien, realmente es el idóneo para hacer esa consagración. Lo que pasa es que cuando se utiliza la mente concreta y se da la vuelta a toda la información, al final se acaban repartiendo galletas María como comunión. Sabéis que esto pasó no hace mucho, hace unos años, determinada iglesia de una parte de España que el obispo pues le acabaron... A ver, se pueden hacer milagros, pero eso obedece a un principio esotérico de magia. Y yo no creo que en estos tiempos eso esté como muy conocido. Vamos, se da por sobrehecho y lo que se hizo en Vaticano II fue darle la vuelta. Ya sabéis que el sacerdote estaba de cara al altar, porque funciona así, uno invoca, la energía entra por delante tuyo y sale por atrás hacia la feligresía, ¿no? Los asistentes. Se le dio la vuelta y cuando tú le das la vuelta al altar que estás haciendo, estás pervirtiendo la energía. No es de extrañar que ciertos grupos integristas le hayan dado la vuelta, hayan vuelto a lo anterior al Vaticano II, porque ahí se equivocaron en eso y sin embargo tenían que haber avanzado a la consagración de la mujer como sacerdotisa y no lo hicieron, no la incorporaron a esto, a la liturgia. ¿Qué vamos a hacer? Paciencia. Repito, han de saber invocar conscientemente a las fuerzas sacramentales, débicas o angélicas, mediante la fuerza mágica del ritual y poder prepararse convenientemente para transmitir los dones de aquellas fuerzas celestiales. C. Han de saber también los métodos mediante los cuales las fuerzas débicas o angélicas invocadas serán debidamente canalizadas y proyectadas en el alma de los asistentes al culto y convertir a cada uno de ellos en transmisores conscientes de aquellas fuerzas. Transmisores conscientes de aquellas fuerzas. Serán debidamente canalizadas y proyectadas en el alma de los asistentes al culto y convertir a cada uno de ellos en transmisores conscientes de aquellas fuerzas. La pregunta que nos podemos formular, ¿realmente los sacerdotes con los cuales hemos entrado en contacto o monjes tienen esta potestad? ¿La tuvieron alguna vez? No sé, luego cuando lleguen las preguntas pues lo comentamos. Yo difiero un poco porque yo lo que he visto, sí que he visto gente, os dije un día, había un cardenal que la verdad tenía algo en la nuca, la parte de la nuca se le veía algo, pero lo demás, no quiero criticar a nadie, pero que no estamos en un nivel tan alto, no estamos tan altos, La serena expectación, exigida como regla natural en toda actividad realmente mágica, es decir, la abstracción máxima, estar por encima de lo poco menos de lo mortal, viene como resultado de la atención profunda y sostenida de los componentes del cuerpo místico de la liturgia hacia el acto mágico que se está celebrando y de haber obtenido un cierto conocimiento intelectual de las sagradas leyes del contacto débico. La serena expectación, exigida como regla natural en toda actividad realmente mágica, es decir, contacto con el plano búdico, o si no nanay, viene como resultado de la atención profunda y sostenida de los componentes del cuerpo místico de la liturgia hacia el acto mágico que se está celebrando y de haber obtenido un cierto conocimiento intelectual de las sagradas leyes del contacto débico. A ver, si no somos asiduos visitantes de los templos, me imagino que al meditar sí que meditamos, ¿no? ¿No os parece que la meditación exige un ritual muy específico? El primero, guardar silencio. Y luego con el tiempo nos damos cuenta que podemos meditar en cualquier lugar. Y nos debemos acostumbrar a meditar en lugares donde no hay silencio, hay ruido, hay de todo, menos ese silencio. ¿Por qué el silencio lo debemos aportar nosotros, no el medio?
¿Nos parece que la meditación de luna llena, si está bien hecha, exige un ritual muy interesante? Silencio. Nos encaminamos hacia Wesak, el tema del agua, de la vestimenta blanca, de la pureza, hacer ese silencio específico de los 8 minutos, que es el tiempo que tarda en retirarse el Buda, en llegar y en retirarse. Eso es todo un ritual. El reparto del agua, pero ¿realmente uno va a beberse el agua corriendo y luego siga su habitual tarea, rutina? Porque la ceremonia con este ritual tiene un poder increíble. Sí que lo primero que te galvaniza es el vehículo emocional, por supuesto. Pero hay algo más que todo eso. Para aquellos que estén preparados, rozará el búdico. Y a eso es lo que debemos encaminarnos. A esa profunda abstracción de todo lo concreto y un sumergimiento consciente en lo más abstracto. La energía búdica. Esa es la serena expectación. Cierto conocimiento intelectual de las sagradas leyes del contacto débico. Por la enseñanza de Vicente y por lo que se desprende del estudio general de esotérico, si no hay un conocimiento de estas leyes a nivel intelectual, ¿de qué sirve que vengan los ángeles si no sabemos lo que son? Estas son unas condiciones raras veces complementadas en las ceremonias religiosas o litúrgicas, las cuales se mueven generalmente en los niveles meramente devocionales y pocas personas se preguntan a favor que tienen asignada como componentes del cuerpo místico de la liturgia. Yo siempre os comento el hecho de que me ha pasado en varios entierros, cuando está el sacerdote, pues hace el responso y se hablan de las virtudes y siempre sale alguien de la familia, habla unas palabras, sí, porque ya verás, vamos a seguir tu ejemplo de perseverancia, pero vamos a tomarnos la vida, lo he escuchado en varios entierros de conocidos, etcétera, etcétera. Pero resulta que coincido con algunas personas, una en caso 2 veces, y dijo exactamente lo mismo. Por lo tanto, no creo que internamente hubiera tenido ninguna metamorfosis, como se espera, de aquellos que participan en ceremonias de este tipo. Por lo tanto, el tema de la muerte es un ejemplo claro, la concepción que tenemos, de que si realmente no hay ese acercamiento al alma, esa abstracción completa, esa serena expectación, hoy por hoy es un tema que nos va a dar mucho miedo. Y no podemos tener miedo para invocar a los ángeles, ¿no? A no ser que estemos olvidando que los ángeles vamos a ser nosotros mismos. Corrientemente suelen ser simples espectadores del acto místico religioso que está desarrollándose ante sí, y nada aportan realmente que sea de verdadero interés y utilidad en el desarrollo de la ceremonia litúrgica o mágica. Me imagino que de pequeños a lo mejor ibais a misa habitualmente, perdón por la insistencia, y yo me acuerdo que había unas misas que duraban más, además eran misas cantadas, de aquellas que ya eso ya no se estila, el sacerdote iba cantando en lugar de leer, era algo muy interesante. Y había gente que empezaba a toser, que empezaba a moverse, los bancos chirriaban, los estornudos. Curiosamente, pasaron los años y un día, en el centro Vipassana, la gente empecé a hablar y hubo un momento que el silencio tuvo que hacerse largo porque era un festival de Wesak. Era mover las sillas, a rastrearlas, porque no aguantaban el silencio. Y automáticamente la cabeza se me iluminó y me llevó a las imágenes que tenía de experiencias en la infancia. Cuando una energía se invoca, esta energía se acaba precipitando y las consecuencias que hay en los asistentes es que es una vibración que te acaba picando todo el cuerpo. Ahora bien, si tienes la capacidad de estar conectado con el alma, te vas a encontrar de maravillas. Si no, empezará todo el cuerpo a rabiar, que no quiere estar ahí, ¿verdad? El vehículo emocional se revela. Venga, vienen las preguntas, las últimas, y cerramos. Venga, familia, todos, hacer preguntas. A ver, empiezo yo. Yo respecto al tema este de las liturgias, las ceremonias, los rituales, y especialmente, bueno, evidentemente vivimos en un país que aunque tenga libertad religiosa, pero impera todavía el dominio de la Iglesia Católica. Yo ahí veo una parafernalia que no tiene nada que ver con lo místico, o sea, esa es mi percepción, o sea, sí, no. Sí que me he encontrado
pero y con individuos, con sacerdotes o monjes que individualmente tenían otro concepto y se muy elevado, muy profundo, muy profundo. Pero por la mayoría no, No, es que, a ver, la rutina acaba haciendo a un alma acomodaticia a la seguridad. Mirad, si habéis estado en Roma, en el Vaticano, o cualquier gran catedral europea, que las haya montones, o templos, mezquitas, pagodas, sinagogas, que en todas partes hay templos maravillosos. A ver, no sales con las manos en la cabeza acordándote de arriba y de abajo, pero si dices, pero vamos a ver. Si el fundador no tuvo donde apoyar la cabeza en el del Vaticano y las 5 basílicas de Roma, que dices, madre mía, el lujo que hay aquí, señor mío, sacado de templos egipcios, de templos griegos, y lo llevaron allí. A ver, la mezcla de energías no es buena, pero cuando ves esa maravilla, esa creación de Miguel Ángel, dices, caray, madre de Dios bendito, ¿y esto? Pero vamos a ver, ¿no me dijeron que el cristianismo era un culto solar? Sí, pero resulta que tiene templos lunares. Ahí está toda la parafernalia y todo el lujo que hay. ¿Por qué se hizo así? ¿Por qué se veneran estatuas cuando el nazareno no quería? Era judío. No quería eso, ni mucho menos. ¿Por qué se hace? Bueno, porque como no se sabe hablar de qué, de una cosa abstracta, porque falta una conciencia adecuada que lo entienda, hay que personificar. Se encontraron con un problema añadido. Se quitaron las veneraciones, los dioses paganos, y bueno, pues hay que inventarse una Santa Rita, una Santa no sé cuál, ¿y qué? Son muchos de ellos divinidades paganas reconvertidas, porque la gente no entendía que el cristianismo era una religión como Agni Yoga, era así, un culto solar, que no necesitaba de la forma para manifestarse. ¿Cómo se explica esto hace 2000 años? Si hoy en día cuesta de entender, hace 2000 años más. Por eso la gente entiende todo lo que habitualmente se asocia, por ejemplo, las procesiones de Semana Santa. Bueno, quien quiera ir, que vaya. Pero ese no es el camino precisamente para quitarle los clavos al nazareno, ni para llevar la cruz. Lleva tú tu propia cruz, que es lo que toca hacer, y luego ya veremos en qué queda todo esto. ¿Que se quiere hacer? Bueno, como tradición cultural sí, pero no a través de una procesión vamos a tener una mayor expansión de conciencia, porque no es así esto, ¿eh? Pasa que hay mucho atractivo, la gente quiere ir. Yo he estado en algunos sitios y la verdad las energías para mí no son buenas, pero bueno, cada uno es muy libre, ¿eh? Incluso Montserrat, que está aquí al lado, que vamos, hemos ido tantísimas veces, cuando hay tanto turismo, aunque esté cantando la escolanía, el Virulai, la energía que hay en la basílica es para salir corriendo, ¿eh? Yo os lo invito a que lo consideréis, ¿eh? Y en la Sagrada Familia no he entrado, pero cuando que se acabó no he entrado, pero en la Catedral de Barcelona, a ver, donde está la capilla del Cristo de Lepanto, me he tenido que salir varias veces, ¿eh? Porque aquello está está como está. No sé si los demás te han tenido la misma sensación o solamente me pasa a mí. Elena, Gloria, Milagros, ¿alguna pregunta? ¿Cerramos? Cerramos ya, Jesús, que es tarde, ¿sí? ¿No? Es tarde, ¿no? Vale. Pues bien, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte.